doctora Patricia Araujo. Ella es bioquímica, es micóloga, jefa de la sección de micología del Laboratorio Central de Salud Pública. Y vamos a hablar acerca de estos temidos hongos que empezaron a aparecer, el hongo negro que se vinculó directamente con el COVID, y dijimos, bueno, ahora ya acabó. Ya se acaba la naturaleza humana, ya se acaba la vida humana. Bueno, pero no es así. Te escuchamos, doctora. Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Sani. Muchísimas gracias por la invitación. Y estamos acá presentes desde el Laboratorio Central de Salud Pública para dar información correcta, información confiable y aclarar las dudas de la población y dar la tranquilidad y la prudencia necesaria en el manejo de la información difundida de este hongo, ¿verdad? Donde debemos aclarar criterios microbiológicos relacionados a la capacidad patogénica de este hongo y dar la tranquilidad a la población de que el sistema sanitario está preparado ya hace años para dar diagnóstico y tratamiento en el grupo poblacional de riesgo, que en relación a lo que es la amplia mayoría de las personas no se tiene un riesgo pandémico para nada. Se trata de un microorganismo oportunista. Es un criterio microbiológico muy importante diferenciar lo que es un patógeno primario como el SARS-CoV-2 de lo que es un hongo, un microorganismo eucariota con características diferentes y que no se propaga de persona a persona. Doctora, ahí buen día, te saluda Amparo Velázquez. Con relación justamente a esto que acabas de mencionar, que no es contagioso, ¿y por qué ahora todo nos está alarmando? Esto de por sí ya existía antes de que venga esta pandemia. Si podés aclarar y explicar con palabras un poquito más fáciles para las personas que nos están viendo y que están con miedo. Bueno, entonces llamar a la tranquilidad a la población y en términos más sencillos para que el señor, la señora, el niño, el joven que está en su casa entienda de que en este momento ellos están conviviendo con hongos oportunistas en el ambiente. Hay un equilibrio ecológico que hace que los seres humanos puedan, con sus defensas, con su inmunidad, hacer frente a las infecciones oportunistas. Para que sea más claro, el orden de hongos mucorales son, por ejemplo, los hongos que vemos en un pan que tiene moho, en un queso que está dañado. Entonces, son patógenos oportunistas, o sea, ellos están en la naturaleza hace tiempo, ¿verdad? Y entonces solamente en un restringido grupo poblacional, que son pacientes con principalmente enfermedades descompensadas como la diabetes, donde tenemos una baja concentración en pacientes inmunodeprimidos por quimioterapia, en pacientes con un tratamiento con corticoides, con alta concentración y por mucho tiempo, ¿verdad? Entonces, pacientes trasplantados, pacientes con alguna enfermedad reumatológica que requiera una alta concentración de corticoides, enfermedades autoinmunes. Entonces, en nuestra inmunidad celular de la gran mayoría de la población no está afectada de manera tal a que se pueda producir una enfermedad grave por hongos del género del orden mucorales, porque ahí el nombre. Entonces la microbiología es así, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos la mucormicosis, ¿verdad? Un grupo de infecciones oportunistas causadas por hongos del orden mucorales. Sí, pionero. Sí, realmente es súper interesante toda su exposición. ¿Qué cuidados debemos tener ya que está acechando este mal? Bueno, todos los ciudadanos deben seguir teniendo los cuidados característicos ya de la pandemia, porque tenemos que proteger al grupo poblacional que tiene riesgo de desarrollar enfermedades graves. Entonces, también hay que aclarar de que nosotros en el país ya hace años tenemos casos de mucormicosis. Entonces, prepandemia, durante la pandemia y pospandemia, los pacientes con enfermedades de base graves deben ser cuidados. La diabetes que tenemos en nuestro país con alta prevalencia, el paciente tiene que seguir su tratamiento, debe tener una dieta equilibrada. Con todos los cuidados se puede tener una enfermedad controlada
lo que baja muchísimo el riesgo a infecciones oportunistas. Doctora, con relación a esto que decía, que no se contagia de humano a humano, ¿cómo es que se contrae esta enfermedad? Ya sabemos que uno tiene que tener una capacidad baja de defensas para que ataque, pero mencionaba, por ejemplo, hongo de las comidas, es a través del aire, a través de la comida, a través del tacto, están en la superficie. ¿Dónde están estos hongos que pueden dañarnos si tenemos defensas bajas? Bueno, ahí en el estudio de ustedes, con un cultivo microbiológico podemos mostrar que tienen un montón de esporos de hongos oportunistas ambientales. Entonces, eso está en el ambiente. Entonces, los pacientes graves van a desarrollar la enfermedad por una inhalación de esporos infectantes y el sistema inmune de esa persona con factores predisponentes no va a poder desarrollar la inmunidad primaria celular que constantemente todos nosotros está teniendo en forma activa y ¿verdad? Estamos inhalando y exhalando esporos sin ningún daño por las características propias de nuestra inmunidad competente y además que estos microorganismos poseen bajo potencial virulento. Entonces, las infecciones se desarrollan en ese contexto y todo el cuidado es seguir con los cuidados de las poblaciones más vulnerables, tanto a COVID como a otras enfermedades, y el control adecuado de las personas con enfermedades de base, que bajan las defensas, para que las personas entiendan lo que ya había citado anteriormente. Doctora, entonces para hacer un poquito más claro, frutas y verduras en descomposición pueden ser un posible lugar donde podemos llegar a contagiarnos de esto, así como también las plantas propias, ¿verdad? El moho que está en la superficie. ¿Es así o no, doctora? A nosotros no nos va a contagiar, o sea, eso hace parte de nuestra vida diaria y del equilibrio, o sea, las personas, pero en estados muy críticos, por eso, o sea, para darte un ejemplo y ser más ilustrativo, vos te acabas de hacer un trasplante de médula ósea. Entonces, ¿por qué a la persona se le aísla? O sea, solamente las personas que tienen los factores predisponentes tienen que estar en situaciones que ya en nuestro sistema sanitario, ¿verdad?, están con todo el cuidado e internadas. Entonces, la mayoría de los casos se dan ya en pacientes internados, donde los primeros signos de la enfermedad ya son detectados por el equipo de salud que monitorea constantemente a los pacientes, ¿verdad? Y esto, la mortalidad también va a estar muy relacionada a las enfermedades de base del paciente, no necesariamente es el hongo el causante principal, claro. O sea, que nosotros convivimos con los hongos. Convivimos con los hongos y nos hacen mal si estamos con defensas bajas. Sí. ¿Y cuáles serían algunos síntomas cuando ya nos están afectando y tenemos que preocuparnos, doctora? Porque sería una persona en su casa, desde su casa posiblemente no va a desarrollar una enfermedad aguda. O sea, esos síntomas de una lesión nasal, ¿verdad?, que va produciendo un enrojecimiento, después un cambio de color a negro por la necrosis tisular del hongo, eso se va a dar ya posiblemente en un cuadro de internación por una enfermedad preexistente, ¿verdad? Una persona así de la nada no puede tener esos síntomas en su casa y no puede desarrollar de esa manera, digamos, aguda y pasar de lo sano a lo enfermo, porque es un microorganismo oportunista, ¿verdad? Entonces nosotros a lo largo de nuestra vida y todos los años que nos toca vivir, vamos a seguir en contacto con estos hongos y gracias a nuestro sistema inmune competente no vamos a desarrollar enfermedad. Doctora, entonces, si estamos con las defensas bajas, justo dio la mala suerte, se da el caso del hongo negro. Si nosotros a tiempo intervenimos, vamos al doctor, esto tiene un tratamiento, ¿verdad? Y tiene cura. Qué bueno, sí. Tiene cura, tiene tratamiento, el sistema sanitario nacional tiene excelentes profesionales con la capacidad de diagnóstico precoz. El equipo de salud está entrenado, este es un diagnóstico multidisciplinario, ¿verdad?, que empieza con la sospecha clínica, el laboratorio. Ahora tenemos a lo largo del país excelentes microbiólogos, laboratoristas capaces y con las herramientas de diagnosticar. El sistema tiene el tratamiento y claro, el
siempre con los trabajo de nuestras enfermeras en la atención a los pacientes. Doctora, para terminar, ¿cómo mantenemos nuestras defensas altas para que todas estas cosas con las que convivimos, que de repente se vuelven agresivas si es que estamos débiles, no nos afecten? Bueno, entonces acá y en este contexto de la pandemia, cuidemos nuestra salud mental, cuidemos el estrés, cuidemos el comunicar en forma efectiva, ¿verdad? Tratemos todos como paraguayos tener la responsabilidad social de que esta pandemia, toda la ciudadanía todos somos actores principales. Entonces, como en todas las enfermedades, es el cuidado integral, el respeto a los demás, las medidas sanitarias, higiénicas y el principal cuidado a ese papá, a esa mamá, a ese abuelo, a esa persona cercana que tiene condiciones de base predisponentes para enfermedad grave, tanto COVID no COVID, ¿verdad? Que esto tendría que seguir, tendríamos que tener una cultura de salud siempre con los cuidados necesarios para poder tener una vida integralmente saludable. Bueno, doctora Patricia, agradecido por el tiempo que nos regaló en esta mañana y sobre todo lo importante de las informaciones de su descargo, donde usted nos dio importantes detalles que nos ayudarán a manejar esta situación que de por sí preocupa a Amparo, que vino con todo el tema, acá nos trajo, y después también Sani preguntando también. Sí. Muchísimas gracias. Doctora Patricia Araujo, bioquímica, micóloga de la jefa de sección de micología del Laboratorio Central de Salud Pública.